Estados Unidos cada vez ha llegado a ser más y más maligno. Pero según la teocracia, el gobierno divino, este tipo de casos debería juzgarse de manera rápida y efectiva, con sí, sí y no, no. Blanco es blanco y negro es negro. Esto frenaría la maldad. Debemos saber que el gobierno humano fue establecido por primera vez en la humanidad en Génesis 9, y dicho gobierno allí fue establecido por Dios para tratar con los crímenes. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Deuteronomio, estudiaremos los capítulos 21 y 22, a fin de conocer la mente de Dios y saber lo que Él piensa acerca del hombre. La política del mundo nos presenta diferentes modelos acerca de la manera como el hombre puede gobernarse a sí mismo. Por un lado, existen las dictaduras y las monarquías, y por el otro, existen diferentes formas de democracia. El primer modelo es conforme a las opiniones de un solo hombre, mientras que el segundo es conforme a las opiniones del pueblo. Nosotros, el pueblo de Dios, somos una especie de nación espiritual, y tal vez podríamos introducir algunos de esos modelos en la vida de iglesia. No obstante, es evidente que Israel, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, recibió instrucciones precisas acerca de la manera cómo debían ser gobernados. Y no era precisamente una autocracia, ni tampoco una democracia. Se trata de una teocracia, es decir, un gobierno divino que se basa en lo que Dios es. En el programa de hoy, continuaremos con el mismo tema que hemos cubierto en mensajes anteriores, el cual es La ley es proclamada nuevamente, parte 11, para ver algunos de los detalles de este gobierno divino que Dios instituyó entre su pueblo. Y hoy nos acompaña nuevamente Jamison Chen para explorar este tema. Saludos, Jamison. Este es un tema muy interesante, ¿verdad? Sin duda, este es un tema muy interesante. Nos presenta la manera como Dios estableció su gobierno divino entre su pueblo en el Antiguo Testamento, el cual es el modelo que debemos llevar a cabo en la vida de iglesia hoy en día. Jamison, este es el tercer mensaje en el cual hablamos acerca del gobierno divino que Jehová Dios instituyó entre su pueblo Israel. A medida que estudiamos los detalles y los aspectos, necesitamos tener en mente lo que vimos en el primer mensaje, por lo cual quisiera leer una parte del libro impreso del Estudio Vida Deuteronomio, mensaje número 17, que dice así: Debemos estudiar todos estos pasajes a fin de conocer la mente de Dios y saber lo que Él piensa. Dios conoce al hombre, así como las necesidades, la condición y la situación del hombre. Por consiguiente, todo lo que Dios habla acerca del hombre constituye la última palabra. Jamison, ¿qué le parece este punto? Eso es correcto. Dios conoce al hombre mucho mejor de lo que nosotros lo conocemos. El gobierno humano siempre se basa en la percepción que tiene acerca de las necesidades del hombre y de las situaciones y condiciones de la raza humana. Pero el gobierno divino se basa en la mente de Dios, su percepción acerca de la necesidad del hombre y la situación entre su pueblo. De hecho, el deseo de Dios consiste en gobernar directamente a su pueblo. Puesto que Él es el rey, desea ser el gobernante único entre su pueblo. No obstante, si observamos la teocracia divina entre el pueblo de Israel, veremos que había seres humanos involucrados en esa teocracia.
Esto significa que Dios gobernaba a través de los sacerdotes y los oficiales, es decir, los líderes entre el pueblo. Pero lo más importante es que ellos no expresaban sus propias opiniones, sino que eran uno con Dios en cuanto a su pensamiento, su palabra y su juicio. Por tanto, era Dios y no el hombre quien realmente gobernaba a Israel. En principio, debería ser exactamente igual en la vida de iglesia hoy en día. Así es. Incluso Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera un rey terrenal, pero con el compromiso de que él escribiera para sí mismo en un libro una copia de la ley, palabra por palabra, para leerla todos los días de su vida. Al hacer eso, la mente y el pensamiento de Dios empaparían al rey y así él podría actuar con la autoridad delegada por Dios. ¿No es así? Eso es verdad, Víctor. Un factor muy crucial en el gobierno de Dios es su palabra. Aquellos que participen en la teocracia de Dios deberán ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios, lo cual transmite la mente de Dios y al propio Dios. En cuanto a esto, ¿qué debería hacerse en el Nuevo Testamento? Pues los líderes del Nuevo Testamento deberían hacer exactamente lo mismo y sumergirse en la palabra de Dios. Amén, Jameson. Así como los mandamientos revelan quién es Dios, los puntos menores, los estatutos y las ordenanzas reflejan lo que Dios es. Por tanto, no trataremos de analizarlos ni de efectuar juicios literales, sino que extraeremos los principios espirituales que son aplicados actualmente. Bueno, en Deuteronomio 21, del 18 al 21, leemos lo siguiente. Si alguien tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y aun cuando le disciplinen, no los escucha, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, y no escucha nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás completamente el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Con estos versículos como trasfondo del mensaje, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio. Adelante. Hablaremos de nuevo the government among the people. Respecto al gobierno entre el pueblo. Now listen this. Escuchen esto. If a man had a stubborn Si alguno tuviera un hijo obstinado y rebelde, que fuera glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad debían apedrearlo hasta morir. Para mí, esto parece tan simple, y el veredicto fue dado tan rápido. Pero es posible que para nosotros esta palabra sea muy dura, pero estamos hablando de teocracia. No se trata de mi opinión, sino de la opinión de Dios. De esa manera se quitaría el mal de en medio de ellos, y todo Israel oiría y temería. Miren, hace unos años tuvimos a un hermano cuyo hijo fue asesinado. Él era un pequeño muchachito que estaba distribuyendo periódicos en la tarde cuando fue asesinado. El caso fue llevado a la corte y hasta ahora no se ha ejecutado ninguna clase de sentencia. ¿Qué diremos? Estados Unidos cada vez ha llegado a ser más y más maligno. Pero según la teocracia, el gobierno divino, este tipo de casos debería juzgarse de manera rápida y efectiva, con sí, sí y no, no. Blanco es blanco y negro es negro. Esto frenaría la maldad. Debemos saber que el gobierno humano fue establecido por primera vez en la humanidad en Génesis 9, y dicho gobierno allí fue establecido por Dios para tratar con los crímenes. Si alguien mataba a una persona, debía ser muerto.
¿Qué les parece estos santos? Permítame preguntarles ahora a ustedes. Do you think it is easy for the parent to do this? ¿Creen ustedes que sería fácil para un padre hacer esto? Suppose you have such a son. Supongamos que usted tiene un hijo así. ¿Lo entregaría a los hombres de la puerta de la ciudad? La puerta en los tiempos antiguos era el lugar donde se congregaban. ¿Y lo entregaría a su hijo para que fuese apedreado? Si un padre no entregaba a su hijo, eso significaba que amaba a su hijo más que al pueblo, y así protegía al malvado. Pero su hijo dañaba al pueblo. En aquel entonces era necesario limpiar, cuidar de la sociedad del pueblo de Dios. Jamieson, sin duda, sería muy difícil para un padre entregar a su hijo. No obstante, no podemos perder de vista el principio que se nos revela, el cual es la sabiduría de Dios para proteger y preservar a su pueblo. ¿Qué nos puede comentar en cuanto a esto? Dios es sabio y desea preservar la pureza de su pueblo para poder llevar a cabo su propósito eterno en la tierra. Si el padre de un hijo que fuese habitualmente rebelde y contumaz no reportaba a su hijo con los líderes del pueblo, eso significaba que amaba a su familia mucho más que al pueblo de Dios, lo cual causaría un grave problema. El deseo de Dios es que su pueblo se mantuviera puro, para que pudiera ser usado por Él a fin de llevar a cabo su propósito. Pero supongamos que no se cuidara apropiadamente de una situación así. ¿Qué sucedería? Las cosas malignas se apoderarían del pueblo de Dios y Él no podría trabajar más con ellos. Por tanto, Dios es sabio al cuidar a su pueblo de esta manera. Y puesto que Israel es una tipología de la Iglesia, necesitamos practicar este mismo principio actualmente. Si en la vida de Iglesia existen aquellos que son rebeldes y contumaces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos permitirles que sigan en la comunión de la Iglesia? La Biblia dice claramente que debemos disciplinarlos. Por supuesto, no dice que debemos rechazarlos ni expulsarlos. La disciplina es para que cambien su comportamiento rebelde y contumaz, y las demás personas en la vida de Iglesia tengan temor y procuren no comportarse de la misma manera. No se trata de que Dios sea duro, ni tampoco que sea irracional. Sin duda, este es el amor y la sabiduría de Dios. Así es, Jameson. Incluso en el contexto de una familia, si uno de los hijos se sale de control, los demás miembros de la familia no deben permitir que haga lo que quiera. Si lo permiten, eso significaría que no lo aman ni lo cuidan apropiadamente. La familia debe disciplinar al hijo rebelde y contumaz para ganar a los demás hijos en el proceso. Es muy posible que el resto de la familia sufra, pero es necesario sentar un precedente para ganar a los otros hijos. Bien, los siguientes dos segmentos se relacionan con el tema de la moralidad, de la cual hablan los capítulos 22 al 25 de Deuteronomio. En los versículos 23 y 24 del capítulo 22 dice lo siguiente: Si hay una joven virgen desposada con un hombre y otro hombre la halla en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis para que mueran, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás completamente el mal de en medio de ti. Sin duda, Jameson, este es un tema muy delicado. Por lo tanto, regresemos con Witness Lee para escuchar el estudio vida. Adelante. A man lying with a woman married to a husband, Si un hombre es hallado acostado con una mujer casada con marido, both of them were to be put to death. ambos debían morir. Thus, the evil of fornication was to be De esa manera podrían remover por completo
la maldad de la fornicación entre el pueblo de Israel. Dios deseaba mantener a su pueblo limpio. Él no quería ver que su pueblo se ensuciara. Dios es compasivo, Dios es misericordioso con su pueblo, pero la sentencia de muerte para tratar los asuntos malignos lo hace de manera rápida, detallada y completa. En Deuteronomio 22, 23 y 24, dice que el hombre debía morir porque había humillado a la mujer de su prójimo. Estas palabras nos dicen algo muy serio. En la actualidad los jóvenes menosprecian el asunto del compromiso matrimonial. Pero deben saber que cuando una pareja se compromete, a los ojos de Dios ya han llegado a ser marido y mujer. ¿Ven esto? En este caso del versículo 24, estamos hablando de una virgen comprometida que había sido humillada por un hombre. Más adelante dice que esta virgen era la mujer de su prójimo. Quiere decir que no se había casado todavía, solo se habían comprometido. Así que quiero decirles a todos los jóvenes que deben ser cuidadosos en cuanto a comprometerse. A los ojos de Dios, cancelar un compromiso es lo mismo que divorciarse. Otro caso igual es el de María, la madre de Jesús. Cuando ella estaba comprometida con José, el ángel visita a José y le dice: José, no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué el ángel le dijo que era su mujer? Porque ya estaban comprometidos. Esto significa que el asunto del matrimonio es algo muy, pero muy serio y no debemos tocarlo. Y si lo tocan, tienen que hacerlo no de una manera liviana, sino de una manera muy seria. No sean sueltos con esto. He estado observando por más de 30 años y he notado que los norteamericanos, lamentablemente, toman el asunto del matrimonio muy livianamente. Yo creo que esa es la razón por la que existen tantas separaciones, existen tantos divorcios. Esto es terrible. Esto es ciertamente una abominación a los ojos de Dios. Por tanto, cada vez que hablen acerca del matrimonio, deben considerarlo de una manera muy seria. No lo toquen, y si lo hacen, deben ser serios y reverentes delante de Dios. Es algo serio. Aun si sus votos no se cumplen, recuerden que cuando una pareja se compromete, a los ojos de Dios ya son marido y mujer. Jameson, este tema a los ojos de Dios es muy serio y reverente. En especial, los jóvenes deben ser extremadamente cuidadosos en este asunto para que sean resguardados en la vida de iglesia. ¿Qué tal si usted nos explica un poco más este principio? Todos los jóvenes deben darse cuenta de la seriedad del matrimonio. El matrimonio es crucial para el cumplimiento del plan eterno de Dios. Dios considera que la relación entre una pareja es algo muy serio y de mucho peso. Tan delicado es el asunto que cuando una pareja se ha comprometido, a los ojos de Dios, es como si ya fueran esposos. Puesto que la pareja ya ha acordado a casarse, aunque no hayan cumplido los requisitos de la ley, a los ojos de Dios ya los considera un matrimonio. Esto significa que no debemos comprometernos en matrimonio de manera liviana. Actualmente, los jóvenes tratan el asunto del matrimonio de una manera muy suelta y liviana. Esa es la razón por la que las relaciones se terminan tan rápidamente como se inician, lo cual no solo daña al pueblo de Dios, sino también a la humanidad. Nuestra sociedad está completamente dañada debido a la alta tasa de divorcios afectando a los niños y a la siguiente generación. Si nos diéramos cuenta de las consecuencias de lo que hacemos, lo pensaríamos 2 veces antes de divorciarnos. Gracias al Señor, que su palabra nos muestra cuán serio es el asunto del matrimonio. Así que necesitamos entrar en esta comprensión
con temor y temblor delante de Dios, para no tomar el compromiso matrimonial de una manera liviana. Así es, Jameson. Debemos aplicar estos principios al gobierno del pueblo de Dios, el cual es la Iglesia. Necesitamos humillarnos y ser iluminados por esta palabra. Bien, escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje. When a man marry a woman, and having found some indecency in her, Hablaré de Deuteronomio 24:1, cuando un hombre se casaba con una mujer, pero descubría que había algo indecente en ella. do you understand the word? ¿Entienden lo que quiere decir esta palabra? I'm a little doubtful. Pienso que ustedes comprenden lo que quiere decir, pero lo entienden de manera doctrinal y no conocen su verdadera connotación. Permítame explicarles. He podido observar que muchas mujeres en la cultura occidental no conocen cuál es el significado de decencia. Dios nos creó varones y mujeres, por lo cual existe una gran diferencia entre hombre y mujer. Ustedes, las damas, ustedes, las hermanas, deben guardar sus diferencias. Ustedes son diferentes de los hermanos, sean casadas o no. ¿Qué significa la decencia? Quiero ilustrarlo así. Supongamos que la hermana Lee, mi esposa, pese a que somos viejos, yo tengo 86 y ella tiene 75 años, a mí no me gusta ver que ella le hable libremente a cualquier hombre o que se siente muy cerca de él. Este es un comportamiento indecente. ¿Se dan cuenta de esto? Las hermanas no deben tratar a ningún hombre de manera liviana. Algunas veces las mujeres usan cierto tipo de ropa indecente. Esta manera de vestirse abre la puerta a la fornicación. Esta es la razón por la que existe tanta fornicación en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque las mujeres se visten inapropiadamente y así abren la puerta a que todos cometan fornicación. Así que digo esto especialmente a las hermanas jóvenes. Ustedes, hermanas, deben preservarse a sí mismas, deben preservar su virginidad, deben mantenerse como mujeres decentes. Este es su estatus. No se vistan como hombres, porque Dios aborrece la mezcla. El hombre debe vestirse y comportarse como un hombre, tanto en su corte de pelo como en su apariencia, su vestido y su manera de ser. Ellos deben ser hombres. Y las mujeres deben ser femeninas y vestirse y comportarse como mujeres. Algunas veces observo hermanas y tengo dudas si son hermanas o son hermanos. Esto es abominable a los ojos de Dios. Ustedes deben mantenerse distintos, diferentes tanto como sea posible. Especialmente las hermanas, las mujeres. Por supuesto, Dios creó a las mujeres muy hermosas, y cada mujer debe ser bella y ellas deben embellecerse. Pero sean cuidadosas. No se pasen de los límites establecidos por Dios. A Dios le gusta ver que su pueblo sea puro, decente, sean casadas o solteras. Jameson, quiero regresar al punto donde iniciamos este mensaje. Debemos estudiar estas porciones de la palabra para poder conocer la mente de Dios y lo que Él piensa. Dios conoce la condición, la necesidad y la situación del hombre. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión? La indecencia consiste en ir más allá de los límites establecidos por Dios para la conducta apropiada de un varón o de una hembra. Según la creación de Dios, ambos sexos son completamente diferentes, porque Dios odia la mezcla. Por tanto, el hombre y la mujer deben vestirse y comportarse de acuerdo con su sexo. Si alguno de los dos excede los límites establecidos por Dios, llegan a ser indecentes y le abren la puerta a la fornicación y al adulterio. Siempre debemos permanecer dentro de los límites establecidos por Dios y así seremos preservados. Gracias, Jameson. Este ha sido un gran punto para concluir este mensaje. Y este problema no solo existe en la sociedad en general, sino también en la vida de iglesia.
Vemos a muchos padres luchando con sus hijos e hijas, y nosotros no podemos establecer un código de vestimenta para los jóvenes. Sin embargo, deben existir unos límites en nuestro espíritu, y nosotros debemos honrar el sentir del espíritu en cuanto a nuestro comportamiento en nuestra manera de vestir. Si cruzamos estos límites, necesitamos arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, perdóname, pasé los límites que tú has establecido. Bueno, agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna, llena de luz y revelación. Jamison, el tiempo se nos terminó, así que le agradecemos su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Jamison Chen, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.